estamos? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su puntualidad. Yo creo que vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy, a este webinar que organizamos respecto de este tema de la NOM 247, que no es nuevo, tiene ya pues 2 años que salió, ¿no? Ya va para 2 años, pero que pues no ha sido muy atendido, ¿no? Y en algún momento se pensaba o se tenía la idea de que la Profeco pues no iba a empezar a hacer sus verificaciones en nuestro estado. Habían comenzado con Ciudad de México, con Monterrey, con Guadalajara. Acá al parecer no había personal, pero pues parece que ya hay personal para hacer verificaciones. Seguramente muchos de ustedes ya tuvieron oportunidad de escucharlo o tuvieron la fortuna de ser visitados. Ya clausuraron varios desarrollos. Coincidió con un tema de las SEDETUS también, que están sobre los terrenos ilegales, porque ha habido otras cosas por allá, incluso fraudes. Entonces decidimos organizar este webinar para tocar este tema de la NOM 247 de una forma un poco diferente a algunos que ya tuvieron oportunidad de que estuviéramos en algún tema de capacitación. En este caso ya tenemos pues una estrategia armada y es la que les vamos a presentar, pero es importante que conozcan la NOM, los que son profesionales inmobiliarios, los que son desarrolladores y los que trabajan con desarrolladores y son profesionales independientes, pues es importante que conozcan bien este tema. Entonces, pues ya, sin más preámbulo y agradeciéndoles pues su asistencia, por supuesto, vamos a comenzar. Permítanme. Ok, perfecto. Ahora sí ya está viendo mi pantalla. Muy bien, pues continuamos por ahí. Entonces, el webinar del día de hoy se llama así: ¿Cómo evitar que Profeco te clausure? Es lo que está haciendo, de hecho. Les voy a dar un pequeño adelanto. Tenemos todavía la oportunidad de alinear este tema porque, por lo que hemos visto de las verificaciones que han realizado el personal de la Profeco, todavía no tienen el listado completo de obligaciones, como que están empezando a agarrarle la onda. Esto es normal. Cuando es un tema nuevo, las autoridades tardan un poquito en pulir su proceso, ¿no? Su ejecución. Por lo tanto, están checando nada más 2 cosas muy puntuales y no están checando todo lo demás. Entonces, así están por lo menos en Quintana Roo. Entonces, tenemos oportunidad todavía de alinear lo que no podamos o no hayamos hecho en su momento, porque es algo que ya deberíamos de tener, ¿no? Nosotros, pues aquí en Nexum SAO, como ya muchos de ustedes saben, somos un despacho especializado en derecho preventivo. De hecho, porque somos el único o de los únicos despachos especializados en esta incipiente área del derecho. Y dentro del despacho, pues tenemos un área específica de desarrollo inmobiliario, tenemos otra área también de temas de régimen antilavado y nos especializamos en prevenir que los problemas sucedan, ¿no? Aquí el enfoque no es que el cliente cuando tenga un problema, pues nosotros pues nos alegremos, ¿no? No de manera mala, sino porque pues los abogados nos forman así, con ese enfoque reactivo. Pero aquí no. Aquí la idea es evitarles a nuestros clientes esos problemas legales, prevenir que sucedan. Y por eso, pues nuestro eslogan, ¿no? Es más vale prevenir que demandar, que es algo en lo que creemos ciegamente. Y pues ya muchos de ustedes me conocen, yo soy Fausto Baños. Para los que no me conocen, pues mucho gusto. Soy socio director aquí en Nexum SAO y yo estoy especializado en el tema del régimen antilavado. Tengo las 2 certificaciones de la Comisión Nacional de Banca de Valores y de la UIF, y pues me he dedicado a la consultoría por más de 20 años, ¿no? Más o menos. Ya es un ratito. Entonces, aquí lo que nosotros, o el enfoque que tenemos, es siempre el de la prevención. Esta es un área muy reciente, tiene muy poco tiempo pues más bien no existe siquiera, no hay ni bibliografía al respecto. Es algo que estamos también haciendo dentro de nuestras labores. Existe a niveles de empresas grandes donde tienen coordinaciones o departamentos jurídicos y pues que su trabajo es evitar que sucedan problemas, ¿no? Los abogados que trabajan allí normalmente llegan de manera muy rápida a esa realización, ¿no? De que es venir a
tener que enfrentar una clausura o un procedimiento jurisdiccional. Entonces, pues, el día de hoy va a tratar precisamente de eso, ¿no? De cómo prevenirnos en este tema de las NOM. Lo primero es tener un antecedente de qué son las NOM, las normas oficiales mexicanas. Esto es, pues, para el que no sepa, supongo que todos ya las conocen, no han oído hablar de ellas, pero a veces no nos queda muy claro porque de repente incluso me llegan a preguntar si la NOM es una ley o es parte de un código o qué es, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de saber es que estas NOMs son documentos que surgen de procesos de normalización o estandarización. Estos procesos nos permiten establecer lineamientos para homogeneizar productos o servicios, ¿no? Esto quiere decir que, pues, podemos esperar cierta calidad en el producto o en el servicio. Un ejemplo, pues, muy común de estandarización es lo que hacen las franquicias, ¿no? Tú cuando compras un negocio con un modelo de franquicia, que es un contrato específico, lo que estás comprando es un know-how. Entonces, es un negocio estandarizado en el cual te dan ya todas las herramientas, te capacitan en su aplicación y tú nada más lo ejecutas. Esa es la ventaja de la estandarización. Normalmente en México, la estadística de pymes que sobreviven los primeros 2 años, pues son 2 de 10. Si es franquicia, se vuelven 8 de 10, se voltea completamente, ¿no? Entonces, la estandarización funciona, eso lo sabemos. En el caso de la normalización nacional, es un proceso que va dirigido a los sectores privados y públicos y que es producido por los sectores privados y públicos. Es algo que se hace en conjunto, ¿no? Es un esfuerzo conjunto a través del cual se establece terminología, clasificación, directrices, especificaciones, lineamientos, atributos de las características, métodos de prueba. Se establecen una serie de herramientas que van dirigidas a sectores específicos, como pueden ser materia de salud, medio ambiente, seguridad, información comercial, prácticas de comercio, etcétera. Entonces, el resultado de estas actividades son precisamente las NOMs. La idea es consolidar todo ese conocimiento de los expertos de cada industria y producir unos documentos en los cuales podamos establecer los lineamientos que deberán de seguir todos los actores de esa industria o a la cual va dirigida en general, ¿no? Esa es la norma oficial mexicana. Ahora, su definición, ¿cuál es la definición legal? La tenemos ahí en la Ley Federal de Metrología y Normalización, en el artículo 3, fracción 11, en donde dice que la NOM es una regulación técnica de observancia obligatoria. Esa es la primera cosa que debemos tener muy en cuenta. Las NOMs, si bien no son leyes, porque no siguen un proceso legislativo, no son enviadas por iniciativa a un congreso, no son votadas, sancionadas, etcétera, ni tampoco son documentos como circulares o disposiciones de carácter general que sean producidas por una autoridad administrativa. Sí son documentos de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes por cada secretaría, ¿no? Conforme a las finalidades del artículo 40 que establecen, y esto es lo que nos interesa, ¿no? Reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio, método, etcétera. Y también nos da otras características como terminología, simbología, embalaje, marcado, etiquetado. Pareciera algo obvio, pero no lo es. Todo este tema de la metrología y de la normalización es de gran relevancia y es indispensable, ¿no? Lo vivimos a veces en carne propia cuando vamos a Estados Unidos y nos hablan de pies o nos hablan de libras y pues no es una unidad de medida a la que estemos acostumbrados. Ellos eligieron otro sistema métrico y pues todos los problemas que tenemos por eso, ¿no? Después, respecto de la NOM 247 y ya de forma específica, aquí ya nos fuimos al número 1 de la NOM, a su párrafo tercero, y ahí nos menciona que esa NOM, o esta NOM, la 247, otra vez, es de observancia general y obligatoria para todas las personas físicas o morales que se dediquen directa o indirectamente a la comercialización al público en general de casas de habitación. Entonces, pues ya tenemos una perspectiva ahí de qué es la NOM. Para todo efecto práctico, es una norma que contiene lineamientos que, si resulta que somos sujetos obligados, pues nos aplican y estamos obligados a cumplirla. Es así de sencillo.
Entonces, ¿las NOMs son obligatorias? Sí. En el caso de la 247, completamente sí. No es un cumplimiento opcional, ¿no? Eso es algo que de repente me encuentro. Yo sé que, y más a ustedes, ¿no? Profesionales inmobiliarios y a todos los que están en esta industria, pues el nivel de regulación no disminuye, ¿no? Aumenta. Es año con año sale una cosa nueva, una cosa diferente, y pues así es. La ley es dura, pero es la ley, decían los romanos. Entonces me toca de repente que no, pero es que esto no es tan importante, entonces puedes esperar. Mira, sí puede esperar, pero sí es importante. Entonces, el cumplimiento no es opcional. No dice, oigan, ¿saben qué? Pues la NOM 247 la van a hacer aquellos que quieran profesionalizarse. Eso sería una norma ISO, ¿no? Que dijéramos, queremos mejorar nuestros procesos como empresa, vamos a hacer una ISO para que podamos poner en nuestra publicidad que contamos con el ISO y tenemos procesos de calidad y tanto. Esto no. Esto es obligatorio. Entonces, si te visita la Profeco y no lo tienes, pues tú ya estás en incumplimiento y automáticamente te van a sancionar, ¿no? Vamos a pasar entonces a qué es la NOM 247. Ese es su nombre, es el nombre completo de la NOM. Requisitos de la información comercial y la publicidad de bienes inmuebles destinados a casa-habitación y elementos mínimos que deben de contener los contratos relacionados. Entonces, si se fijan ya desde el nombre, nos va dando una delimitación muy clara de dónde va a aplicar concretamente la NOM. Su objetivo es establecer requisitos informativos para comercialización de bienes inmuebles destinados a casa-habitación, uno, así como elementos mínimos que deben de contener los contratos de compraventa de dichos bienes inmuebles, dos, con la finalidad de garantizar la protección efectiva de los derechos de los consumidores de estos servicios, tres. En el caso de uno y dos, el ámbito de aplicación es bastante específico porque estaríamos hablando de información, publicidad, contratos de adhesión y documentos jurídicos que vayan relacionados con la compraventa. Pero en el caso de la tercera parte del objetivo, la de garantizar la protección efectiva de los derechos de los consumidores, su ámbito de aplicación pues es extremadamente difuso y es ahí donde nos podemos meter en complicaciones, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos obligados? Proveedores que sean fraccionadores, constructores, promotores y demás personas que intervengan en la asesoría y venta al público de inmuebles destinados a casa habitación. Entonces, aquí nos vamos a ir básicamente a dos grandes segmentos, los desarrolladores inmobiliarios y los profesionales inmobiliarios. A estos dos les aplica directamente, no les aplica igual. Obviamente el profesional inmobiliario que solo está presente en la intermediación, que solo está presente en la compraventa y que cuando ésta se perfecciona, su papel ya termina, pues no le aplica toda la NOM, ¿no? E inclusive hay desarrolladores que no les van a aplicar toda la NOM. Cuando veamos la parte de las obligaciones, no se me asusten, son muchas, de una vez se los digo. Asústense un poquito, porque todavía llego con desarrolladores o con profesionales inmobiliarios y les digo, oye, la NOM 247, ¿cómo estás? Ah, es lo del contrato, ¿no? No, lo del contrato es una cosa y son como 50 y tantas obligaciones nada más relativas al contrato. Aparte hay un chorro más de obligaciones, ¿no? Entonces me pasa igual que con el PLD. Creen que el tema del régimen antilavado es el aviso y el aviso es una obligación, ¿no? Entonces acá es algo similar. Ya lo verán en las obligaciones. Entonces, pues otra vez, es de observancia general y obligatoria para todas las personas físicas o morales que ya mencionamos, ¿no? Desarrolladores, constructores, profesionales inmobiliarios. Voy a abrir el chat, por cierto, si tienen alguna duda o pregunta, la pueden poner ahí en el chat y con todo gusto se las contestamos. Lo voy a estar ahí monitoreando porque luego me concentro en el tema de las diapositivas y en ustedes. Esta diapositiva precisamente tiene el considerando. ¿Qué son los considerandos? Los considerandos, siempre les recomiendo que los tengan ahí a la vista, a la mano, los chequen cuando vayan a ver una ley nueva o una circular o un documento de disposiciones. El considerando es la exposición de motivos que tuvo la autoridad para hacerlo. En este caso, el de la NOM 247 habla de la responsabilidad que tiene el gobierno federal de procurar medidas necesarias para garantizar que la comercialización de estos bienes inmuebles para casa habitación, así como los contratos relacionados, cumplan requisitos mínimos y demás elementos necesarios para
garantizar los aspectos de información comercial para lograr una efectiva protección al consumidor. Me encanta. Vamos de allí a las obligaciones específicas. Ya tenemos ese panorama de qué son las NOMs, que es todo este tema de la normalización. Ya tenemos también una idea muy clara de qué es la NOM 247, a quién le aplica. Allí vemos que le aplica a los desarrolladores, constructores, profesionales inmobiliarios. Y ahora, pues, la pregunta de oro, ¿no? O la parte bonita de este webinar. ¿Qué obligaciones específicas tenemos? Porque deben de saber que todo lo que está en la NOM está ligado a la Ley Federal de Protección al Consumidor y la autoridad encargada de su supervisión, pues es la Profeco, ¿no? Lo menciona la propia NOM y pues la Ley Federal de Protección al Consumidor también le faculta de manera específica. Entonces vamos a ver estas obligaciones. Lo que les decía hace rato, se cumple solo con tener un contrato de adhesión registrado y pues la respuesta es no. Inclusive a los casos que hemos visto, en uno de los casos sí tenían un contrato de adhesión registrado y ya, les checaron el contrato de adhesión, les revisaron 2 o 3 cosas más de su sala de ventas, no hubo mayor tema. Entonces pues les fue muy barato. En otro no tenían ni el contrato y pues los clausuraron. Les hicieron una clausura temporal, les pusieron sus sellos de suspensión por actividades comerciales, ¿no? Por condiciones comerciales, perdón, y pues ya se les inició el proceso en la Profeco. En uno de los casos sí lo estamos viendo de cerca, en otro caso lo estamos supervisando, ¿no? A su propio jurídico que los está llevando. Entonces, pues no cumplen con el contrato de adhesión. Y ahorita en el contrato de adhesión vamos a ver un par de cositas más interesantes, porque de repente me tiene esa idea de que ya con el contrato de adhesión cumplimos, y no, es una parte. Antes de entrar al tema de las obligaciones como tal, les voy a dar un poco de teoría. Siempre me gusta darles un poco de teoría, nunca me gusta darles demasiada teoría porque no es útil. Prometo siempre usar la teoría de forma razonada. En este caso, pues vamos a ver teoría de las obligaciones. No sé, por ahí algún compañero abogado se acordará de que en sus clases de Derecho Civil llevamos teorías de las obligaciones. Hoy en día sigue siendo bastante común encontrar que un abogado pues no se acuerda de la teoría de las obligaciones, luego no te distingue un negocio jurídico. Son conceptos que debemos de conocer todos, no solo los abogados. En la teoría de las obligaciones existen diferentes clases de obligaciones, pero una de las clasificaciones más conocidas es precisamente las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Obligaciones de dar, hacer o no hacer. Fausto, ¿por qué no estás dando este choro? Bueno, ya llegaremos ahí, no desespere. Esto, por ejemplo, es el artículo 86 del Código Penal del Estado de Quintana Roo. El Código Penal lo que establece, pues, son conductas antijurídicas, no cosas que están prohibidas. Si se fijan, no dice está prohibido, nada más pasa directo y dice al que prive de la vida a otro, se le impondrán de 10 a 25 años de prisión y de 750 a 1.500 días de multa. Entonces, fíjense bien, según la teoría de las obligaciones, ahí es obligación de dar, hacer o no hacer. ¿Ven qué sencillo es? No hacer. Entonces, si no haces, si no privas de, pues no te haces acreedor a la pena, ¿no? Esto es muy sencillo, es fácil de entender, ojalá y todo fuera así. Esta clase de obligaciones de no hacer, pues son muy sencillas. Tenemos que hacer un manual de cumplimiento para no privar de la vida de otra persona, no va. Tenemos que hacer un procedimiento, formatos, tenemos que integrar, capacitar al personal. No, es algo muy sencillo, simplemente no lo haces y ya. Sin embargo, este tema de la NOM 247 y otros temas administrativos como son el del régimen antilavado también, son de hacer o de no hacer o de dar, tienen obligaciones de todo tipo. Entonces no es tan fácil su cumplimiento. Este ejemplo, aunque muy extremista, ¿no? Pues me permite explicar de forma sencilla que no es tan fácil que ustedes piensen que ya salió la NOM 247, que más o menos oigan algo de eso y que pues más o menos le están bien y que hay más o menos cuando necesiten, más o menos van a hacer algo. Requiere de muchas más cosas, no solamente el conocimiento. Entonces ahora sí, después de esa pequeña cápsula legal, ¿cómo saber cuántas obligaciones hay y cuáles debemos de cumplir? A veces cuando la autoridad publica estos documentos y que comienza a solicitar de nosotros que hagamos algo en específico, no se detiene a pensar cómo lo vamos a hacer o si vamos a poder hacerlo. Da por hecho que nosotros vamos a hacer lo que sea necesario para cumplir.
Entonces uno dice, oye, pero fíjate que estos desarrolladores, pues es su primer desarrollo y apenas están empezando y pues la construcción ya es que es mucho tema. Yo creo que hay que darles chance. No, o sea, sale la NOM, hay una serie de obligaciones. En un mundo ideal, lo que deberían de hacer todos los que ya saben que están obligados de sentarse, dedicarle horas y horas y horas y horas de estudio, entender exactamente qué deben hacer, qué no deben hacer o qué deben de dar, instrumentar el proceso para cumplir con esa NOM, implementar ese proceso, verificar que se esté haciendo como se tiene que hacer, documentar todo y estar listos para si te revisa alguna vez la autoridad. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo fiscal, por ejemplo, en el tema exclusivo de impuestos, si se fijan, esa obligación de cierta forma la trasladamos, no la trasladamos, pero nos ayudan los contadores. El contador es el que hace el cálculo, ninguno de nosotros nos metemos a la ley de ISR y ponemos a vernos el tabulador y en dónde quedamos y el factor y esos cálculos del contador nos ayudan, ¿no? La obligación de pago pues la tenemos que hacer. Acá no, o sea, acá no hay quien te ayude, bueno, sí sabemos quienes ayudamos en eso, ¿no? Pero no es tan común. Entonces, pues por eso el cumplimiento se dificulta. Para saber cuántas obligaciones hay, pues nos tendríamos que remitir, ese es el índice de contenido de la NOM. Las obligaciones que nos aplican así específicamente las encontramos entre el numeral 3 y el 11. Entonces ahí deberíamos ir viendo una por una, y ver qué obligaciones nos tocan, cuáles tenemos que dar cumplimiento, qué tenemos que hacer para cumplirlas, etcétera. Por ejemplo, si somos un desarrollador y hacemos oficinas y locales comerciales para vender, pues ni siquiera estamos en la NOM porque no vendemos casas de habitación. Pero si en ese mismo terreno al frente está el de oficinas y locales y atrás está uno residencial donde vamos a vender apartamentos, pues ya estamos, ¿no? Ya estamos en la NOM, tenemos que cumplir. Oye, esos departamentos van a ser de interés social, fíjate que no. Ah, bueno, pues entonces el numeral 11 lo puedes omitir completamente, ¿no? Ese no va a ser necesario que hagas nada, pero los otros no. Y es allí a donde vamos. Les voy a presentar el resumen del análisis que hicimos aquí en el despacho cuando salió esta NOM. Y nada más, pues, para que vean pues a qué nos enfrentamos, ¿no? En la sección 4, que es la de disposiciones generales, tenemos ahí las subsecciones de esa sección y tenemos ahí en la columna de la derecha, en donde está este símbolo de gato, el número de obligaciones que contiene cada una de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, canales de atención de quejas y solicitudes, esa es una subsección, pero tiene 3 obligaciones específicas. Establecer un canal de quejas y solicitudes, establecer un procedimiento de atención, son 3 obligaciones específicas. Portal de Internet, 9 obligaciones específicas. Los que cuenten con portal tienen que tener sus contratos arriba y tienen que tener aviso de privacidad y tienen que tener medios de contacto y tienen que tener información y publicidad bajo otras tantas, 9. Privacidad y protección de datos personales, otras 6 obligaciones. En materia de anticipos, 5, y así nos vamos, ¿no? Si se fijan, aquí hay anticipos, enganches, obligación en materia de preventas, no discriminación, que esto, por ejemplo, es una cosa de no hacer. Nosotros dentro de la NOM 247 tenemos la obligación de no discriminar. Si yo fuera la autoridad, si yo fuera uno de los inspectores de la Profeco y los estuviera vigilando, ¿no? Les estuviera verificando y les dijera, a ver, pruébenme que no discriminaron. ¿Cómo lo pruebas? Es una obligación de no hacer. Entonces no puedes probar algo que no hiciste, sería haciendo lo contrario de lo que no debías hacer. Entramos en un conflicto. Pero si tienes por ahí en tu oficina de ventas, en un cuadrito colgado de que nosotros, la empresa tal, somos una empresa comprometida con la igualdad y la no discriminación, de acuerdo a los principios de la, pues ahí está tu cumplimiento. ¿Ven? No es tan sencillo como parece. Carta de Derechos de los Consumidores. Muchos todavía al día de hoy no saben que existe una Carta de Derechos de los Consumidores, que de hecho está en el apéndice, en uno de los apéndices de la NOM. Obligación en materia de promociones, en el caso de terrenos, que por ejemplo, en la península de Yucatán en especial, en los últimos años hemos tenido un boom de terrenos. Yo no pienso que todos sean malos y estoy seguro que no todos son buenos. Estoy seguro que muchos de los desarrollos que se publicitan como ecodesarrollos a 5 minutos del mar, a 5 minutos del aeropuerto, a 10 minutos de la civilización, a 12 minutos de la felicidad, pues realmente tienen información engañosa y no van a terminar cumpliendo en muchos casos. No espero ser muy mal pensado y estar muy equivocado, pero también hay obligaciones específicas. Prohibición negativa de trato y ventas atadas, entrega del inmueble. Si se fijan, en esta primera sección 4 hay
43 obligaciones. ¿Estamos? Luego seguimos a la sección 5, que es de información y publicidad. Aquí igual tenemos obligaciones generales de información y publicidad, requisitos de información y publicidad, del proyecto ejecutivo, la maqueta o el inmueble muestra. Este es muy importante. De hecho, me platicaba una persona que era el de calidad de una constructora grande, que ellos se dedican a la vivienda de interés social. Entonces ellos están mucho más sensibles de este tema. De los vivienderos que yo conozco, todos cumplen con la NOM desde que salió la NOM. Hay sus excepciones por allí deshonrosas, pero casi todos cumplen y casi todos lo hacen bien, ¿no? Entonces me decía que alguna vez le tocó que una persona llegó y les hizo, bueno, fue a la Profeco, inició un proceso de queja porque el inmueble que le entregaron era diferente del inmueble muestra. Entonces era un departamento, me parece que era un departamento de estos dúplex, y en la parte de la sala, el departamento muestra hubo un error y tenía 5 centímetros más de un lado. La señora fue, midió el inmueble muestra y después se fue a la Profeco y se quejó por 5 centímetros menos que le robaron de su sala comedor. Y pues la tuvieron que bonificar, ¿no? A la señora le dieron una bonificación e inmediatamente después que salieron de Profeco mandaron a que pusieran un muro de tabla roca a 5 centímetros del muro que estaba mal hecho, ¿no? Entonces, imagínense si no hay problemas o si no puede haberlos. Documentos válidos para acreditar la propiedad del inmueble. Esos, por ejemplo, son 5 obligaciones. Una de ellas es que debes de poner a disposición del consumidor los documentos válidos para acreditar la propiedad del inmueble. ¿Cómo vas a probar que los pusiste a disposición? Pues en tu contrato, ¿verdad? Tiene que decir en una de las declaraciones del consumidor que él manifieste que se pusieron a su disposición los documentos con los que se acreditó la propiedad del inmueble y que los vio, los revisó y que todo ok, todo bien y todo bonito. Entonces, imagínense, cada una de estas obligaciones que nos toque la tenemos que atar con algo procedimental a efecto de que si nos revisan, nosotros tengamos elementos para defendernos, o primero para salir bien, ¿no? Pero si nos observa algo la autoridad, para que nos podamos defender. Por eso, regresando al principio, ¿no? El eslogan aquí en el despacho de más vale prevenir que demandar, esta es la esencia. En lo personal, su servidor se la vive pensando no qué va a pasar o si va a pasar. Mi tren de pensamiento es cuando pase, si pasa, cómo lo voy a tratar, cómo lo voy a atacar, cómo voy a defender. Entonces, todo este tema de la NOM 247 es un tema de hacer y todo tiene que estar documentado para que el día que nos revisen no tengamos problemas. Información que debe presentar el promotor autorizado. Aquí también, por ejemplo, a muchos les pongo tache. Llego a su oficina de ventas y les digo, a ver, tus promotores, ¿cuántos hay? 6. Tache, 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 tache. Ninguno tiene una credencial con lo que tiene que tener la credencial según la NOM 247, ¿no? Es alguna de las obligaciones que nos ponen. Esas, por ejemplo, no he visto que las observen todavía en ninguna de las verificaciones que me ha tocado checar. Información sobre el inmueble. Entonces, si se fijan en este numeral, en esta sección 5, son 58 obligaciones más, ¿no? Ahí váyanle sumando. Fueron 40 y tantos del pasado, 58 ahorita. Este numeral 5.6 les contempla todos los lineamientos de información general del inmueble, de los servicios con los que cuenta, de las licencias, permisos y autorizaciones vigentes, o si no las tienes, ¿por qué no las tienes y cuándo las vas a tener? Temas de bienes usados, planos o dictámenes de condiciones estructurales, si no tienes los planos, transparencia, veracidad sobre las características del inmueble, los acabados de la información. Esto es un tema espinosillo. De hecho, un conocido mío, es un amigo mío, ya fue a meter su queja a Profeco. De hecho, me tocó pues darle mi valiosa opinión. Compré una casa en un residencial de estos que están sobre la avenida Guayacán. La casa se la vendió una persona física, pero la casa no se la vendió una persona física, es una empresa que se dedica a vender casas, pero tienen ahí armado un modelo de negocio en donde invitan gente como inversionistas. Entonces, el inversionista es el que le vendió la casa y pues bien bonito, ¿no? O sea, toda la casa está mal, el tercer piso está completamente diferente de lo que estaba en el contrato y de lo que estaba en el proyecto.
Para que se den una idea, en la habitación principal tiene un vestidor de 30 metros cuadrados, 20 y tantos metros cuadrados, muy grande, que el vestidor es un cuadrado completamente abierto y en el que tú abres la puerta y lo primero que ves exactamente del lado opuesto entre dos closets es una taza de baño. Una taza de baño. No, no es el baño, es una taza. O sea, no tiene murete, no tiene nada, nada, nada. Es un closet, otro closet y en donde convergen los closets, en donde se acaban, ahí está la taza de baño. Así lo hicieron. Todo mal en esa casa, ¿no? Y pues obviamente procede queja y eso porque se está viendo decente, ¿no? En mi caso procedería quizás hasta una demanda directamente. Pero cosas muy, muy alarmantes en la escritura, porque pues ya la pagó y todo esto, el vendedor refiere que pues exenta el impuesto sobre la renta. Entonces, pues hay un beneficio por ahí en donde si viviste y compruebas que viviste en los 3 años anteriores a la fecha en que se realice la operación, pues tú eres exento de impuestos sobre la renta, ¿no? Porque pues no se dedica a eso, pero sí se dedica a eso. Pero pues vivió 3 años, fíjense, la casa tiene menos de un año que la construyeron y él te está declarando en una escritura pública que tiene 3 años viviendo ahí y que por eso exenta el impuesto sobre la renta. Entonces, ellos, por ejemplo, no sé cómo les va a ir con la Profeco, ya les estaré comentando después, pero si la Profeco se los quiere agarrar, va a estar bueno. Cuando lleguemos a la parte de las sanciones, les digo en dónde está el peligro de estas cosas. En la sección 6 tenemos el tema del contrato de adhesión. De este, nada más, son 56 obligaciones específicas. Nada más. Si se fijan, son 45 en el tema de las obligaciones generales, porque ahí son un chorro de fracciones de lo que debe de tener el contrato. Y después nos va diciendo para cada tipo de contrato alguna cosilla que deben de tener, además de lo establecido en el numeral 6, y al final las cláusulas que no pueden incluirse en contratos de adhesión. Una de las cláusulas que expresamente se prohíbe es la de obligar al comprador a realizar la escritura en la notaría que el vendedor quiera. Esa es una cláusula prohibida. Seguramente alguno de ustedes se imaginará alguna empresa que venda terrenos que a fuerza te hagan ir a escriturar en el notario que ellos te indican y que en donde tienes que escriturar. ¿Conocen de alguno? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no hay de esos? Sí dice la NOM que le puedes proponer. Dijo, viste, sí, en donde le puedes dar al... Pero el va a tener que escriturar en tal escritura es una cláusula prohibida. Nadie lo hace, ¿verdad? Todo respeta la ley, perfecto. En el tema también de los contratos, algo que pasa mucho es que los que dan financiamiento propio tienen un contrato de promesa, pero que parece de compraventa a plazos. Entonces, los clientes que ya les hemos ayudado, los desarrolladores, a estructurar esta parte, sí les muevo un poco ese tema. Eso sí se hace con pinzas y con los contadores y los abogados. Y a ver, te llega Profeco, pum, saca su contrato de adhesión, está registrado. Ah, todo muy bien, felicidades. Pero eso es un contrato tipo, tú no lo puedes modificar, ¿ok? Cuando tienes un cliente, exhibe el contrato, este es diferente del que se registró ante la Profeco, pues estás pelas, ¿no? Por ahí Ricardo me pone que se puede poner una denuncia en Profeco de la NOM, no estoy programa. Ok, en Profeco no es una denuncia, las denuncias son únicamente para temas de tipo penal. En Profeco se puede iniciar un proceso conciliatorio, efectivamente, o se puede saltar a un tema civil, nada más que este no sería civil, porque la contraparte pues se dedica a eso, ¿verdad? Entonces, pero sí, se puede ir por la demanda. Si en la Profeco no se arreglan en la conciliación, todavía pueden seguir una etapa de arbitraje, si quieren. Si no se arreglan allí, la Profeco deja a salvo los derechos del consumidor para que vaya a una demanda o a un procedimiento. Vamos a la sección 7. Esta es la de las garantías. Aquí esta también es una de las secciones que yo les llamo de obligaciones difusas. Son peligrosas. En esta sección tenemos las disposiciones generales y plazos aplicables por NOM y por Ley Federal de Protección al Consumidor. Los plazos de garantía es de 1, 3 y 5 años, ¿no? Luego hay desarrolladores que me dicen, no, es que es un año para todo. No, checa la NOM. Hay de 1, 3 y 5, dependiendo de qué daño sea, ¿no? También vienen obligaciones de cómo se deben de llevar las reparaciones, de qué pasa cuando hay persistencias de defectos o fallas y la bonificación correspondiente. Algo, por ejemplo, que no lo puse aquí, pero están las obligaciones. Hay casos en que si son fallas graves de imposible reparación, que es lo del 7.4, te pide la sustitución del inmueble. Imagínate eso, me gustaría ver un caso de esos.
en donde dijeran, ¿sabes qué? Esta casa tiene daños estructurales de imposible reparación, hay que demolerla. Cámbiale la casa, cámbiasela, dale otra casa. Quisiera ver eso. O bonifícale, ¿no? Pero allí en la bonificación, imagínense todo lo que iría. No es nada más de que te regreso lo que pagaste de la casa. Ajá. Y la mudanza y el tiempo y los daños y los perjuicios. Estaría interesante eso. A los desarrolladores sí les digo que y lo que les preocupa es tener el recurso para terminar la construcción. Se están jugando un volado fuerte. O sea, está bien, muchos inician así, no está mal, pero un desarrollador serio se preocupa más de qué va a hacer cuando salgan los defectos y cómo los va a cubrir. Cuando me doy cuenta que un desarrollador tiene esa mentalidad, yo digo, ok, tú ya estás en el rango de los jugadores de alto rendimiento, ¿no? Y después de la suma de todas estas secciones, fíjense, 43 de disposiciones generales, 58 de información y publicidad, 56 de contrato de cesión, 17 de garantías, 5 servicios adicionales, 8 de escrituración, 8 de bonificación. De escrituración y notarios públicos son una serie de obligaciones que le aplican a los notarios públicos. Y hay muchos notarios públicos que no lo tienen por ahí. Tampoco tienen que hacer mucho, nada más es poner unas cosillas, unos párrafos en sus escrituras. Y viviendas de interés social, ¿no? Que ese pues no les aplicará a todos. El total de obligaciones son 205. Sí, lo oyeron bien. 205 obligaciones específicas. Me pregunta Mónica, ¿cuál es la responsabilidad de una asesora de empresa? ¿Juega al no mencionar al consumidor la especificación de garantía? Sí juega. El caso de los profesionales inmobiliarios todavía no hemos visto, a mí no me ha tocado ver que los lleguen a revisar alguien de la Profeco. No sé si ya haya habido casos aquí en Quintana Roo, y si alguien dice, oye, sí, a mí me vienen a revisar, me chismea. En el caso del profesional inmobiliario, lo que más juega es el tema de información y publicidad y del tema del contrato de adhesión. El tema de las garantías es un tema que le atañe más al desarrollador. Entonces, pues el promotor no se puede inventar garantías del aire, ¿no? O sea, sería muy raro que alguno lo hiciera. Podrían no informárselas, pero recuerden que como todo esto tiene que estar documentado, ese procedimiento para hacer valer una garantía, la información respecto del tiempo y tal, pues todo eso tendría que estar por escrito y lo tendría que tener el consumidor. Entonces allí no hay tanto problema para el desarrollador. Digo, para el profesional inmobiliario, es más bien para el desarrollador. También 205 obligaciones, es muy específico. En el tema de las garantías, luego me toca de que oigo decir, ¿no? Es que ya se la reparamos y ya pasó el tiempo. El periodo de la garantía, la vigencia se nova. Entonces, si te arreglaron algo y eso se volvió a dañar, pues de la fecha en que te lo arreglaron tienes otro año de garantía. Lo que te quiere decir esta norma es que cualquier defecto o falla arreglado debe de durar un año sin que dé problemas, no un año a partir de que te entregaron la casa. Entonces, eso no es ni siquiera un tema de interpretación, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Entonces, fíjense bien, 205 obligaciones específicas. Ya se los había dicho que iba a estar rudo, está rudo. Tampoco es que todas las tengamos que cumplir, algunas son de una sola vez, algunas son de cambiar cosas, ¿no? De que, está mal el sitio web, pues hay que hacerlo bien, ¿no? No está el contrato del sitio web, pues hay que ponerlo. No tengo los precios a la vista en el sitio web ni en la oficina de ventas, pues hay que ponerlos. Es algo que lo haces una vez y ya quedó. Hay otras cosas que no son tan sencillas, ¿no? Pero en su conjunto son 205 obligaciones específicas. No es solo el contrato de adhesión y ya, como normalmente nos dicen, ¿no? Entonces vamos a la parte menos favorita de todas, las sanciones por incumplimiento. Para entrar a esta hermosa sección, pues empezamos, ¿no? Profeco pisa los talones a la industria de la vivienda, comienzan las multas por incumplimiento de la NOM 247, fíjese, es 2022, eso fue en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, ¿no? NOM 247, la norma que tiene de cabeza al sector de vivienda. ¿Por qué? Pues porque ya vieron que son 205 obligaciones, está difícil cumplir. Buscan evitar las malas prácticas en compra-venta de bienes raíces. Crean alianza AMPI y Profeco contra las malas prácticas en el sector inmobiliario. ¿Hay malas prácticas? Sí las hay. Sí las hay, sí las hay. Y ni modo, son cosas que pasan, ¿no? Van contra estafas inmobiliarias en el sur de Quintana Roo. Este es el tema de los terrenos que les dije y de la mesa
patrimonial que iniciaron en gobierno del estado. El tema de los terrenos pues es de especial complejidad, más en nuestro estado de Quintana Roo. Todos han oído, seguramente muchos lo han visto o han estado allí. Hay muchos terrenos en Tulum, por ejemplo, que han dado dolores de cabeza de forma histórica, ¿no? A mí me tocó ver hace poco un caso de un terreno allá en Tulum que tenía varios dueños, ¿no? Yo me quedé en la época contemporánea con 6 dueños diferentes, ¿no? Pero llegamos hasta antes de que existiera el estado de Quintana Roo y nos dimos cuenta que antes de que existiera el estado de Quintana Roo, pues esos terrenos que están en Tulum formaban parte del municipio de Tenosique, Tabasco, imagínense. O era el ejido, no me acuerdo. Y en ese entonces ya había habido 3 o 4 problemas que pudimos rastrear de diferentes dueños. Entonces, el tema de los terrenos sí es un tema delicado. Comprar concesión de derechos con título de propiedad es un tema delicado. La escrituración de terrenos ejidales es un tema delicado. Comprar un terreno en un fraccionamiento ecológico, que fraccionamiento ecológico es un eufemismo para referirnos a que no va a tener servicios de ninguna naturaleza, es un problema. Es un problema que rebota en las ciudades, ¿no? Porque de repente esos fraccionamientos se te empiezan a poblar y pues los pobladores te exigen servicios y pues obviamente ese crecimiento no está regulado, no está programado. Es un problema. Directamente de predios ilegales en Chetumal, ¿no? Empezaron por allá en la zona sur. Entonces, pues como pueden ver, pues es un problema, ¿no? Esto de lo inmobiliario es algo que requiere regulación. O sea, si la NOM 247 se nos antoja a veces como un tanto excesiva, sabemos que no. O sea, sí hay historias de este tipo y no son pocas. Se requiere. En el numeral 13 de la NOM 247 nos dice que la vigilancia y la verificación pues está a cargo de la Profeco. La vigilancia y el cumplimiento de esta norma está a cargo de la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Normas, en tanto que la verificación corresponde a la Profeco, así como sancionar el incumplimiento de sus disposiciones de conformidad con lo dispuesto en la ley y en los demás ordenamientos legales aplicables. Y pues si la Profeco te verifica y encuentra irregularidades, inicia un procedimiento por infracciones a la ley que se tramita en contra del proveedor cuando la Profeco presume hechos violatorios de la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuya resolución puede o no derivar en una sanción económica para un proveedor. Este procedimiento por infracciones a la ley se inicia con el fin de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, así como procurar equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Muchos de estos temas, sobre todo el de protección al consumidor, sí es un tanto dicotómico, ¿no? Dialéctico, diría Marx, que es lo que mueve la historia, la lucha de clases. Aquí es algo parecido. La autoridad sí presume que existe una asimetría entre proveedores y consumidores y en muchos casos el consumidor, que es una persona física, una persona natural, se enfrenta con un proveedor que es un monstruo, ¿no? Un gigante transnacional. Entonces, sí es complicado el tema de la equidad. Por lo tanto, la Profeco lo que busca es esa equidad, ¿no? Y lo hace con mayor o menor éxito. Yo creo que lo hace bastante bien, teniendo en cuenta el mercado tan grande que tenemos ya, ¿no? ¿Qué multas nos pueden poner? Pues son las que están en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Estos ya son los valores de 2024. Las multas genéricas que van de 350 a 35,000 pesos por información comercial o publicidad, de 701 a 2,243,000, por violaciones a la NOM, entre 1,000 pesos y 3,939,000 por cada violación. En el caso de faltas graves, de 210,000 a 5,889,000. Además, puede hacer clausura temporal o definitiva y que puede ser total o parcial. Puede haber arresto administrativo. Nunca me ha tocado que a alguien le avienten arresto administrativo por un tema de la Profeco, pero seguramente habrá alguno que se puso locotrón ahí en plena diligencia y le dieron arresto administrativo, ¿no? Ahora, no se preocupen, miren, no hay ningún problema. 205 obligaciones y usted, oye, Fausto, tú nada más no estás aquí, nos estás espantando. No se espanten, no se espanten. La propia Ley Federal de Protección al Consumidor nos dice que no nos preocupemos. Miren, cuando por un mismo hecho se cometan varias infracciones, la multa total impuesta por la totalidad de las mismas no excederá de 11,779,275,40 pesos.
O sea que lo peor que puede pasar es que nos avienten una multa de 11 millones de pesos. Miren, no pasa nada, ¿no? El no cumplir con esta norma pues, puede salir caro, ¿no? Entonces, pues ahí vamos al cómo cumplir, ¿no? Porque ya les di el preámbulo, ya saben que es una NOM, ya saben que es la NOM 247, ya saben que son 205 obligaciones específicas, que no está tan fácil de cumplir, y ya saben que pues hay multa para el incumplimiento, ¿no? Probablemente en las verificaciones que está haciendo actualmente la Profeco, como no han observado mucho, pues puede ser que no encontremos multas estratosféricas, ¿no? Pero ya vieron que sí se puede poner duro y se puede poner difícil muy rápidamente. Una cosa más, regresando a estas cosas. ¿Saben qué le pasa a un proveedor que la Profeco lo multa y el proveedor, pues, vamos a suponer que un cliente va y le hace un procedimiento de queja y ni lo pela, dice, ni lo pelen, no hay que ir. Y no van a la primera audiencia de conciliación y no van a la segunda y no lo pelan. Y pues los empieza a multar la Profeco, ¿no? Y los multa, cada vez que no vayan los multa y tal. Y el proveedor, vamos a suponer que se monta en su macho y dice, yo la Profeco, mira, la Profeco no es nada, no pasa nada, yo no le voy a hacer caso. ¿Ustedes saben qué pasa con esos proveedores que los multan y los multan la Profeco y no quieren ni siquiera ir a pararse allá? ¿Alguien lo ha visto o ha sabido qué sucede? Pues se supone que a partir de, bueno, no recuerdo cuánto tiempo tiene, pero pues ya se determinan como créditos fiscales. Y así ya es Qué más bonito, difícil. Ah, qué ¿cómo hermoso. garantizas? Ahí va. ¿Y quién cobra los créditos fiscales? Nada más y nada menos que el SAT. Ahí está. Pero en este caso la Profeco, bueno, tengo conocimiento de que la Profeco lo cobra por cuenta propia, pero pues no sé cómo vayan a manejar esta parte. Sí lo cobran y yo sí he visto que van y te la hacen de emoción, pero también me ha tocado ver que llegan de parte de ingresos coordinados y que se lo mandan a SATQ. Entonces, Guatemala, Guatepeor, Juan te llamas. No es algo que se pueda tomar a la ligera. O sea, si están multando, están multando. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ya estamos en la recta final. ¿Cómo cumplir? Porque pues eso es lo importante, ¿no? Les hablo siempre aquí en esta parte del compliance, que es una palabra que está muy de moda. La traducción en español sería cumplimiento normativo. Y todo el tema del cumplimiento normativo, sobre todo aplicado a las sociedades mercantiles o las sociedades civiles, inclusive las asociaciones civiles, lo que involucra es un entendimiento completo de las normas que le aplican a la entidad y luego una instrumentación eficaz para asegurarnos de que se cumplan dichas normas, minimizar nuestros riesgos de exposición a problemas legales y pues cumplir en general, ¿no? Eso es lo que hace el compliance. Estoy seguro que dentro de unos años el compliance no solamente va a seguir siendo un tema de moda, sino que va a ser un tema de obligación. De hecho, con algunos clientes, tenemos un manual de cumplimiento normativo, ¿no? Entonces, si es un desarrollador, por ejemplo, pues dentro de su manual ya le tengo el tema del antilavado y ahora le vamos a meter el tema de la NOM 247 y también tenemos todo el tema de licencias, permisos y tal. O sea, debe haber un manual de cumplimiento normativo. Aquí el secreto es que se tiene que hacer de una forma magra y de una forma razonada, porque si nos ponemos a hacer manuales y formatos nada más para hacer manuales y formatos, porque habemos quienes tenemos esa propensión a que nos gusta ver un chorro de papel, pues no va a servir para nada, ¿no? Entonces, sí hay un manual que bueno, pero siempre se tiene que instrumentar en una hoja. Si tu instrumentación no cabe esa explicación en una hoja, no lo hiciste de forma adecuada. Eso es algo similar. El compliance forma parte de un mundo mucho más amplio que es el derecho preventivo, que les digo que todavía no existe y espero en algunos años decirles ya existe por fin y ya hay libros. Todavía no lo hay, pero la definición que les proponemos aquí en Nexum SAO es que se trata de una rama del derecho que se encarga de analizar los riesgos legales a que está expuesta una entidad por su naturaleza o actividad, con el objetivo de crear estrategias para reducirlos o anularlos por completo, evitando así las consecuencias negativas que pueden derivarse de estos. Habiendo dicho eso, la NOM 247 se cumple de manera sencilla, son 3 etapas. En la etapa inicial o la de estrategias iniciales se tiene que hacer un análisis de toda la operatividad de la entidad, se tiene que hacer un análisis de la información y la publicidad que está en página web, que está en redes sociales, que está en oficina de ventas. Si tienes espectaculares, vallas, también hay que checarlo. Si tienes brochures, hay que checarlo. Análisis del procedimiento comercial, hay que ver cómo está realizando la comercialización. Tienes que ver el procedimiento de forma transversal, desde que llegan los prospectos, cómo llegan, ¿no?
Es que sabes que yo tengo un servicio de unos vatos que me consiguen leads calificados de extranjeros que quieren invertir en Quintana Roo. Entonces yo a ellos les pago por lead. Perfecto, todo eso está perfecto. Estamos respetando los principios de privacidad, de protección de datos personales, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Después tenemos análisis del procedimiento jurídico de compraventa, ya sería el qué hacer cuando la persona te dice, sí, sí me interesa, sí lo quiero, ¿qué vamos a firmar? Promesa, vamos a firmar compraventa a plazos, me va a dar un enganche, un anticipo, le vamos a llamar garantía, ¿qué vamos a hacer, no? Esas son las estrategias iniciales. Luego viene la estructuración, en esta hay que crear un manual de cumplimiento, ya sé, nadie quiere, pero hay que tenerlo. O dentro de su manual de cumplimiento normativo, pues crear un capítulo especial. Hay que redactar o adecuar las aplicaciones de mercadotecnia y publicidad. No es redactar, es reeditar ahí, perdón. Reeditar o adecuar las aplicaciones de mercadotecnia y publicidad. Nos metimos hace poquito a la página de un desarrollador que no tiene nada. Tiene ahí un desarrollo y no tiene precios, no tiene aviso de privacidad, no tiene forma de contacto, pero sí tiene dirección, pero no trae medidas, pero no trae características, pero no tiene nada. Entonces, pues ahí le hubieran hecho varias observaciones. Y la redacción o adecuación de documentos jurídicos ligados a la compra-venta. Entonces, primero fue la fase de análisis, ahorita ya me metí a rehacer, reeditar o crear, ¿no? En muchos casos, lo que necesito. Y ya después de las estrategias de implementación, que es la última fase, es la capacitación de todo el personal involucrado, el registro del contrato de adhesión ante Profeco, y aquí me faltó el punto más importante de todos, que lo di por sentado, ¿no? La documentación final de todo el proceso. Esa documentación final de todo el proceso lo que me va a permitir es defenderme en caso de que pues llegue la Profeco y me quiera observar, o más bien pues mostrarle que yo he cumplido de forma adecuada con todo este tema de la NOM 247, ¿no? Entonces, pues ya hasta aquí tienen un conocimiento completo de la NOM, ya vieron que es una cosa compleja, ya vieron que son 205 obligaciones y ya vieron cómo se debe de cumplir con ellas. Y muchos ahorita me van a estar diciendo, pues sí, ¿y cómo le hago, no? Pues sí, efectivamente, ya llegados a este punto, pues nos quedan dos opciones, ¿no? Hacerlo nosotros mismos o contratar a alguien que lo haga por nosotros. ¿Qué pasa si lo haces tú mismo? Pues hay que estudiarse toda la NOM y la Ley Federal de Protección al Consumidor, hay que analizar todos los procesos comerciales y legales de la entidad, hay que rehacerlos en mayor o menor medida. A veces hay que hacerlos, ¿no? Ni siquiera los tienen. Hay que crear un manual de cumplimiento, los formatos específicos, hacer la capacitación y realizar el registro del contrato ante Profeco, que eso es lo más sencillo de todo. Pues está difícil. Entonces, si el desarrollador, aparte de esto, tiene que ver la obra y tiene que ver la comercialización y asegurarse que caigan las ventas y que lleguen las personas y se firmen los contratos y mandar a notaría, y no da tiempo, ¿no? Entonces, nosotros aquí en el despacho nos dimos a la tarea de crear ya una solución integral y estructurada, en donde básicamente hemos hecho lo mismo que hicimos en tema régimen antilavado y otros temas más, ¿no? Nosotros lo que te damos es la solución integral. Para mí lo más sencillo, si me dedicara al litigio, ¿no? Sería estar investigando a quienes ha visitado la Profeco, irlos a buscar y decirles, no, mira, yo te defiendo y vamos a hacer un piso de nulidad, vamos a pegarnos en la sala y vas a ver, y la multa de 400,000 pesos va a quedar en 100 y te cobro ahí una parte. Nosotros no estamos, no es malo, ¿no? No es malo. Los colegas abogados que hacen, y hay unos muy buenos que son excelentes para el tema de litigio y más del administrativo, pero no es un tema de prevención. Entonces, nosotros lo que ofrecemos es esa solución integral. Si eres desarrollador o si eres profesional inmobiliario, es mucho más fácil, en donde pues nada más nos proporcionas la información, revisas los borradores que te enviemos, coordinamos la capacitación y recibes todos tus entregables. Dentro de esa capacitación está la implementación de toda la norma. Entonces, pues yo ya te doy todo lo que necesitas. Tampoco vendemos formatos, aquí estamos muy en contra de eso y de vender los machotes de formatos, y pues todos los hemos visto, ¿no? En Facebook el paquete de 7,000 documentos legales por 39 pesos, ¿no? Pues qué bueno, es como si te vendieran 8,000 vestidos, no te van a quedar, ¿no? Es mejor que te hagas una o dos cosas a la medida. Acá lo que hacemos es analizar la operatividad de cada uno y darles la respuesta integral al tema de la NOM 247, de tal suerte que si tienen la fortuna de tener una visita de verificación y si son desarrolladores en el estado de Quintana Roo, es muy probable que en este mes o en el que viene tengan la fortuna de recibir una visita de verificación, pues que estén listos para cumplir con ella. Es mejor
y se siente súper bien cuando llega la autoridad y tú estás con los nervios y te dice, a ver, ¿y esto? Ah, aquí está bien. ¿Y esto? Está. Esto está. Y ahí te observan porque te tienen que observar, ¿no? Tampoco hay proceso perfecto. Te observan dos, tres cosas, pero ya la autoridad ya te ve y dice, ah, no, mira, hasta ellos mismos te dicen, oye, usted sí le cumple y qué bueno, y no, pues mira nada más de esto, y hasta te dan los tips de repente de, mira aquí, póngale la redacción así porque así va a cumplir mejor. Entonces nosotros damos esa solución integral. Si les interesa, si quieren más información respecto de les llamamos servicios estructurados aquí en el despacho. Pueden poner ahí un mensajito o levantar la mano y Rodrigo los contacta por chat privado y hablamos. De todas, muchos de ustedes ya tienen el WhatsApp, tenemos sus correos y les vamos a hacer llegar la presentación también para cualquier otra duda, aclaración o para que la puedan volver a ver. Y pues si no hay más preguntas o dudas, agradezco mucho su tiempo, sé que están ocupados y una hora es mucho tiempo. Les agradezco el haber asistido a este webinar y pues estamos en contacto.